poder explicar qué fue lo que pasó y por qué motivo es que no pude asistir a la clase. El fin de semana tuve un congreso en la ciudad de Lima, es un congreso de la especialidad. Teníamos ya la autorización de la escuela, igual siempre se tiene que hacer previas coordinaciones, ¿no? En el caso de ustedes, como era una clase teórica, se podía recuperar de manera virtual, más cuando se tiene que hacer la recuperación o reprogramación de la clase práctica, como en el caso de los chicos de estructura 2, ahí sí se tiene que hacer en aula, ¿no? Se tiene que hacer en laboratorio. Dado la presencia en este congreso, es que no pudimos asistir a clases, ¿no? Los patólogos estuvimos de viaje. Pero bueno, gracias de antemano por su tiempo. Sé que domingo es para que ustedes se lo dediquen o bien a la familia o bien a sus exámenes, porque ya entran a semana de exámenes, así que vamos a aprovechar al máximo este tiempo. Si es que llegara a cortarse, porque el Zoom pues solamente puede ser el Zoom solamente dura 40 minutos acá, pero si es que nos gana el tiempo, volvemos a comenzar igual. Han mandado un chat por ahí. Ah, no llegaron a realizar el repaso. Ve, ya bueno, sí, de repente algo debió pasar en su recuperación. Han estado reprogramando a varios docentes para que hagan repasos, ¿no? La otra Alicia también la reprogramaron para un repaso en ISTO, pero no sé con cuál de los grupos o con cuál de los salones haya sido. Ya chicos, igual a medida que vayamos avanzando, vamos a ir recordando algunas de las cosas que ya hemos visto, sobre todo las vías, ¿no? Todo lo que hemos hablado antes de complejo, que ahora también lo piden hablar. Así que vamos a recordar un poco de ello y aprovechar este tiempo. Les decía, si se corta este Zoom, ingresan a este mismo enlace, por favor, para poder continuar. Ya, muy bien, voy a proyectar un ratito, por favor. A ver, chicos, ¿me confirman, por favor, si están viendo la pantalla de las diapositivas? Sí se ve, doctora. Ya, ok. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Sí, la primera clase que tenemos ahora era lo que correspondía a la sexta semana y hablábamos de la reacción inmunitaria mediada por células, ¿no? Ahora que veamos a detalle, vamos a ver, vamos a hablar bastante de los linfocitos T, que son los que van a ser los mediadores o los mediadores de la respuesta mediada por células, valga la redundancia. Vamos a hablar de los tipos de linfocitos T que vamos a tener, vamos a ver la respuesta tanto mediada por las células como las que no van a ser dependientes de las células T y hablar un poco de la citotoxicidad y el papel de los macrófagos en toda la respuesta. A ver un ratito, por favor. Y ahora sí, sino que justo mi canijo estaba haciendo bulla. Ya, a ver, cuando nosotros hablamos de reacción inmunitaria, la que va a ser mediada por células, les decía que íbamos a hablar de los linfocitos T. Entonces, cuando hablamos de reacción inmunitaria, el concepto clásico es la respuesta
que se va a dar, la respuesta inmunitaria que vamos a dar o que nuestro organismo le va a dar frente a la presencia de algunos agentes o algunos microorganismos. Pueden ser estos, ¿no? Bacterias, virus, hongos, parásitos, lo que antes hemos visto, o agentes tumorales, ¿no? Hemos hablado bastante de la respuesta por mediadores inmunológicos que van a tener mucho que ver cuando tengamos procesos oncológicos, ¿no? Frente al el crecimiento poblacional por células tumorales. Ante esos eventos también vamos a tener una respuesta inmunitaria dada por las Doctora, células. disculpe doctora, no se le ve su diapositiva. Uy, allá, a ver un toque. ¿Se ve? Creo que cuando comparto es que no se logra ver. Ya, si no avanzamos ahí nomás. ¿Logran ver, chicos? No, doctora. A ver. ¿Ahora se logra ver, chicos? Sí, doctora, está bien. Sí, Sí, doctora. doctora. Ok. Muy bien, entonces, como les decía, creo que ya no hay más compañeros que vayan a entrar. Como les decía, estamos hablando de las respuestas mediadas netamente por células, ¿sí? Cuando nosotros hablemos de ello, vamos a hablar de los microorganismos a los cuales se expone nuestro cuerpo y a los agentes tumorales que también que nos van a afectar de alguna manera, ¿no? A ver, la reacción inmunitaria no siempre va a estar dada por las células T, por eso es que ahí en su sílabus les piden que hablemos sobre las que van a ser mediadas por células T y las que no van a tener contacto, las que no van a tener o las que no van a ser células T. Entonces, no siempre la respuesta van a ser células T, ¿no? No siempre nuestros linfocitos T son los que van a reaccionar, no es la única respuesta que se va a dar. Aparte de los linfocitos T, también vamos a tener otras células, ¿no? Como las vamos a ver más adelante, que pueden ser los macrófagos, las células dendríticas, incluso las células hemáticas, como por ejemplo los neutrófilos, los monocitos, que también participan como macrófagos y participan en todo este intercambio de respuesta inmunológica, ¿ya? Entonces, este cuadro que tienen acá es un cuadro en el cual nosotros vamos a diferenciar entre la presencia de los microorganismos, ¿no? Que pueden ser, o los microorganismos que pueden afectar nuestro sistema inmunológico, y cada una de las respuestas que se van a ir dando. En primera instancia, ante la presencia de cualquier microorganismo, vamos a tener que estos van a ser primeramente fagocitados. Entonces, los primeros que van a reaccionar o los primeros que se van a presentar ante una inmunidad humoral van a ser nuestros linfocitos, ¿no? De eso vamos a ver después, cuando hablemos en lo que correspondía a la semana 7, hablamos de la respuesta de linfocitos B, que nos van a proporcionar una respuesta humoral. ¿Ya? Pero en este caso, cuando hablamos nosotros de linfocitos o de linfocitos T, que son los que nos corresponden hablar cuando hablamos de la respuesta de inmunidad por células, es ante la presencia de los microorganismos, tenemos los primeros macrófagos, ¿no? Que pueden ser, como les mencionaba, las células dendríticas, los neutrófilos, monocitos, los mismos macrófagos propiamente, y todos ellos van a tener una capacidad de fagocitar. Es la primera función que van a hacer. Después, a medida que vayan avanzando en este proceso de reacción, de respuesta, lo que hacen es estos macrófagos o estas primeras células van a actuar como células presentadoras de antígeno. Y estas, a su vez, al unirse a los receptores de los linfocitos, eso lo veíamos la semana pasada, ¿no? Cuando hablábamos de los receptores de los linfocitos, ¿no? Que vamos a encontrarlos en su membrana. Entonces, al unirse a estas primeras células, van a formar el complejo y luego de ello van a ser transferidos a nivel celular y propiamente van a cumplir y desempeñar funciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los microorganismos que van a ser fagocitados por macrófagos, finalmente van a producir la eliminación de los microorganismos por medio de la fagocitosis, valga la redundancia. Mientras que los otro tipo de microorganismos, por ejemplo, ponen acá, ¿no? Los virus, los que son netamente intracelulares, finalmente van a ser eliminados y extirpados del lugar de infección.
Lo que tenemos que hablar ahora es la inmunidad mediada por células. Cuando nosotros hablamos de esto, vamos a tener varias funciones entre ellas. Estamos hablando un poco de las células que participan, pero acá vamos a ver no solo las células que van a participar, sino las funciones en general que vamos a poder encontrar. La primera fase o la primera parte en la que vamos a tener participación de las células es por medio de la fagocitosis del sistema natural. Y esto se va a dar por dos formas. Una es por la fagocitosis propiamente y la otra es por la producción de las citoquinas. La segunda fase o el segundo punto que tenemos que considerar es el papel central de los linfocitos T. Nosotros hablábamos de los linfocitos o de los tipos de linfocitos. Hablábamos de los tipos de linfocitos, ¿no? Hace un par de semanas y recordábamos que los linfocitos pueden ser los linfocitos colaboradores, que van a ser los llamados TH, o tenemos los linfocitos citotóxicos, ¿no? Que son los llamados TC. Y el otro tipo de linfocitos que teníamos eran los natural killer, ¿no? Que tienen otra función diferente. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta inmunidad mediada por células, hablamos del papel fundamental que tienen los linfocitos T colaboradores, ¿sí? Y ahí cuando ahora veamos, vamos a ver cuántos tipos de linfocitos colaboradores vamos a tener y qué función van a desempeñar cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, eh, en la determinación de esta respuesta, de este mecanismo, ¿no? De respuesta inmunológica, vamos a tener un gran papel, el papel importante que cumplen estos linfocitos. Y otro punto del que tenemos que hablar es finalmente la citotoxicidad, ¿no? La citotoxicidad que se va a dar por los linfocitos T citolíticos, que van a ser como una maduración de los linfocitos T colaboradores, y vamos a tener a los linfocitos TCD4, de los que ya antes también hemos hablado, los natural killer y los macrófagos principales para la citotoxicidad, y finalmente la citotoxicidad mediada netamente por los anticuerpos, ¿no? Que también es un tipo de citotoxicidad para este tipo de inmunidad que vamos a ver ahora. Eso es un gráfico sencillo de lo que es la respuesta o la reacción inmunitaria. Primero se presenta el macrófago, ¿no? El macrófago capta la célula infectada, en este caso la célula infectada va a ser en este caso la célula infectada va a ser cualquier célula que nosotros encontremos en el organismo, ¿no? Un agente viral, por ejemplo, un agente bacteriano que ingrese a nuestro organismo va a tener una capacidad antigénica. Eso va a ser reconocido por nuestro macrófago. Posteriormente va a ser llevado a los órganos, ¿no? Los órganos que nosotros tenemos o a los que van a trabajar con toda la maduración de nuestros linfocitos. Recuerden, cuando nosotros hablamos de los linfocitos T, maduran y se diferencian, ¿no? Y se diferencian netamente en el órgano del timo, que es un órgano principal donde vamos a tener la maduración de estos linfocitos. Entonces se van al órgano ya y forman como un complejo, ¿no? Que era el complejo formado por el antígeno, por el receptor de células T y por el linfocito netamente. Se van a diferenciar y vamos a tener dos tipos de linfocitos, que podrán ser los linfocitos T de memoria y los linfocitos colaboradores, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los linfocitos H o los LTH, hablamos de los linfocitos colaboradores, pues helper, ¿no? Por su nombre en inglés. Entonces, una vez que tenemos esta variedad de los linfocitos, vamos a tener una gran producción de citoquinas, ¿no? Les hablaba también de las citoquinas y la gran cantidad de citoquinas que teníamos, entre ellos las interleuquinas, tenemos el interferón, ¿no? Entonces, y el factor de necrosis tumoral, todo ello repercute para que finalmente se pueda producir una multiplicación de linfocitos T, a lo que nosotros le llamamos como clona, ¿no? Se empiezan a clonar, a multiplicar, de tal manera que esa célula infectada finalmente va a ser destruida, ¿no? Por los linfocitos T y los linfocitos natural killer que van a aparecer también en este proceso. Y finalmente van a afectar la célula diana, ¿no? Que es la célula principal. Muy bien, las fases entonces de esta activación son la quimiotaxis, la unión al microorganismo, el desenquedamiento propio de la captación de microorganismo y la fagocitosis, ¿no? Que es lo que finalmente se encuentra ya con la célula diana. La quimiotaxis que ya le hemos visto antes, ¿no? La atracción de los fagocitos hacia el foco de infección, puede ser por quimiotaxis o por opsonización, ¿no? Gracias a cualquiera de los dos vamos a atraer a los fagocitos.
La unión del microorganismo al fagocito, que significa que el agente bacteriano que ingresó a nuestro organismo es captado por este fagocito, que puede ser un macrófago, una dendrítica, un neutrófilo, ¿no? Los mismos monocitos, cualquiera de estos van a ser captados, se van a unir a los microorganismos. El desencadenamiento de la captación del microorganismo es que aparte de que tengamos el punto de unión entre el fagocito con el microorganismo, se desencadena toda una serie de factores inmunológicos, ¿no? Que van a ser netamente parte del complemento. Va a haber una respuesta de complemento, va a haber una respuesta mediada por anticuerpos, ¿no? Todo este desencadenamiento de funciones va a ser dada gracias a la unión que va a haber entre el fagocito con su microorganismo, ¿no? Eso es lo primero que pasa. Y finalmente vamos a tener la fagocitosis, ¿no? Que es que este fagocito, este macrófago, ¿no? En el mejor ejemplo que tenemos de fagocitosis, ya captó al microorganismo y ya lo fagocita. Se puede dar por dos mecanismos que pueden ser dependientes o independientes de oxígeno. Entonces, este es el gráfico sencillo de lo que hemos visto, ¿no? Primero, lo que decíamos que puede ser la quimiotaxis, y hablábamos de la opsonización, ¿no? Que es un mecanismo por el cual se va a atraer a este microorganismo. Luego tenemos la unión del microorganismo del que hemos hablado, la fagocitosis propiamente, y después de la fagocitosis, la muerte del fagocito que se ha ingerido, ¿no? La muerte, perdón, del microorganismo que se ha ingerido. Lo que sigue son los mecanismos de defensa dependientes de células T, los no dependientes, que es lo primero de lo que vamos a hablar. Les decía al inicio que existen mecanismos de defensa que van a ser netamente, dependientes de los linfocitos T. Pero existen algunos que no dependen de los linfocitos T. Sin embargo, actúan en todo este mecanismo de activación de respuesta. Entre ellos tenemos la activación de macrófagos. Cuando nosotros hablamos de macrófagos, en esta parte, no hablamos solo de las células de macrófagos, ¿no? Como ya los conocemos, sino hablamos de la función que tienen estos. Macrófagos, cuando hablamos de macrófagos en términos generales, hablamos de la capacidad que tienen las células de poder fagocitar, ¿no? A eso se refiere, a eso nos referimos cuando hablamos de la activación de macrófagos. Esto se debe a que los productos microbianos, ¿no? En este caso los microorganismos que podamos encontrar, causan activación directa o activación indirecta. Hablamos de la activación directa cuando van a ser dadas por los monocitos y los macrófagos propiamente. Y hablamos de la indirecta cuando van a participar las células dendríticas, los natural killer y también los macrófagos. La activación que va a estar dada por los linfocitos T colaboradores va a ser por intermedio de las citoquinas que se van a producir, ¿sí? Las fases de la participación de estos macrófagos van a ser tres. La primera es la defensa inicial frente al patógeno. O sea, nuestro organismo lo primero que hace ante el momento o el hecho de reconocer un agente externo es iniciar todo el proceso, ¿no? Inicia el proceso. ¿Qué es lo que hace? Le avisa al macrófago que está ingresando una sustancia extraña y por ende tiene que correr a donde está el punto de inicio de infección para poder comenzar su proceso, para finalmente fagocitarlo, para finalmente eliminar. Entonces, la primera fase es lo que hace, ¿no? Reconocer a nuestro patógeno. Es la defensa inicial ante el patógeno. La segunda fase en la que participan los macrófagos es la presentación del antígeno. Les decía que las células presentadoras de antígeno en toda esta etapa van a ser células llamadas como macrófagos, que van a ser nuestras células dendríticas, nuestros monocitos, ¿sí? Esos van a ser porque tienen la capacidad de poder fagocitar, ¿no? De poder atrapar, para no confundirnos. Y finalmente la activación de las citoquinas, ¿no? Gracias a la activación de las citoquinas, que ya de las que hemos hablado antes también, estas van a permitir que haya una mayor capacidad de las células, mayor capacidad para poder destruir a los microorganismos, ¿no? Que es como que potencian su función, tanto para poder destruir a los microorganismos como para destruir células tumorales. ¿Y cuáles son las principales citoquinas que van a permitir esto? Son la interleuquina 12 y el interferón alfa, ¿no? Son los principales.
Entonces, el mecanismo de defensa no dependiente de las células T comienza de esta manera, ¿no? Primero tenemos el antígeno, que puede estar dado por cualquier microorganismo. Este antígeno es captado por la célula presentadora de antígeno, ¿no? Estas células presentadoras de antígeno pueden ser los macrófagos o pueden ser las dendríticas. Posteriormente, transportadas al órgano linfoide. De los órganos linfoides hemos hablado bastante también en la segunda semana, ¿no? Cuando hablamos de cuáles eran los órganos linfoides y decíamos que teníamos a la cabeza todos nuestros ganglios linfáticos, ¿no? En todo nuestro sistema tenemos abundantes ganglios linfáticos, tenemos las grandes cadenas ganglionares. En estas cadenas ganglionares o estas cadenas son las que nos van a ayudar para poder poder tener una mayor cantidad de linfocitos que van a actuar en estos mecanismos de defensa, ¿no? Entonces, tenemos los ganglios, tenemos por ahí el vaso, chicos, si pueden apagar su audio, por favor, tenemos por ahí el vaso, ¿no? Teníamos el timo, que también forma... Para usar minis. Miren, Ya no está para usar minis. chicos, por favor, no sé quién tiene el audio encendido, apáguelo. Gracias. Muy bien, entonces teníamos que finalmente esta célula presentadora de antígeno lo lleva y lo presenta hasta el órgano linfoide. En el órgano linfoide es donde va a reconocer o va a ser reconocido por el receptor de células T y finalmente van a activar el linfocito T. La activación de linfocitos T, que se puede dar tanto en el órgano linfoide propiamente, la activación de este linfocito va a tener va a ser importante por dos cosas. Uno es por la proliferación de los linfocitos y lo otro es por la diferenciación de estos linfocitos. Muy bien, entonces acá tenemos algo de lo que hemos dicho primero, ¿no? Se capta el antígeno. ¿Quiénes lo captan? Estas células, las que tenemos acá. ¿Qué es lo que pasa después? Sucede la presentación del antígeno. Hablábamos la semana pasada, ¿no? Que entre las células presentadoras de antígeno íbamos a tener algunos otros mecanismos, como por ejemplo la presencia del CD28, ¿no? Que es parte del complejo, que iba a actuar como célula presentadora de antígeno. Y finalmente vamos a tener la respuesta, ¿no? Llamamos linfocito T efector al linfocito capaz de poder responder ante la presencia de un microorganismo. Estos linfocitos van a ser los linfocitos nuevos, ¿no? Los linfocitos llamados como vírgenes, y son los que finalmente van a emitir las respuestas ante el antígeno que se haya presentado. Si es que tenemos al linfocito T efector, lo vamos a tener después de una presentación tras una célula dendrítica. La función que vamos a tener finalmente, ¿no? La función final del macrófago, tras haber sido haber captado el antígeno, va a ser pues la fagocitosis del microorganismo, ¿no? Que también es una función propia como mecanismo de defensa de este tipo de células. Acá tenemos un ganglio linfático, les decía que gracias al ganglio linfático es donde nosotros vamos a poder tener una mayor replicación, ¿no? Y la maduración que la vamos a tener netamente en el timo, si es que hablamos de los linfocitos T. Pero les pongo la imagen porque recordemos que ganglio linfático no solo consta de una zona central o de una sola porción. En el ganglio linfático vamos a ver que tenemos una zona medular y una zona cortical, ¿no? Llamada corteza o zona de la corteza. Y es en diferentes zonas donde vamos a tener una gran cantidad de linfocitos, ¿no? Por ejemplo, los linfocitos corticales o los que van a estar más hacia la corteza es donde vamos a tener nuestros linfocitos B, mientras que los que se van a acercar más hacia la médula van a ser los linfocitos T, pero esto es en el ganglio linfático. Luego, cuando nosotros hablamos de la distribución o de la diferenciación de los linfocitos, vamos a tener que algunos se van a ubicar en la zona marginal, ¿no? Incluso vamos a tener una diferenciación ya después de linfocitos B, que van a ser los linfocitos B sub 1, que van a ser los propios o encontrados en la zona marginal, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Y los linfocitos de la zona T o de los propios de la zona T, que van a ser o van a actuar como células presentadoras, ¿no? Entre ellos vamos a tener las dendríticas, las interdigitantes, ¿no? Incluso las de Langerhans, que las veíamos en algún momento cuando hablábamos de piel.
Entonces, las células presentadoras de antígeno, eso ya lo hemos visto antes también, ¿no? Ese reconocimiento que va a haber de nuestra célula que va a reconocer la presencia de algún microorganismo, ¿no? O el antígeno que éste tiene. Vamos a tener de dos tipos principales, pero ya hemos hablado que pueden ser más de estos, ¿no? Entre ellos los macrófagos, las células dendríticas, van a abundar o van a ser muy importantes en el ganglio y en el vaso, ¿no? Cuando hablamos de las células presentadoras netamente. Y cuando hablábamos de las células dendríticas, les mencionaba, ¿no? Que entre ellas también podríamos encontrar las células de Langerhans, que las hemos visto en piel, y eso lo recordamos también cuando les decía que estaban en uno de los 5 estratos, ¿no? Y eso siempre es pregunta de examen, así que recuerden bien porque algo de eso podemos preguntar. Muy bien. La siguiente, entonces, es hablar de una del tipo de células presentadoras de antígeno, que son las células dendríticas. Son de dos tipos las células dendríticas. Algunas pueden ser clásicas o las llamadas inmaduras, y tenemos el otro tipo, que son las células dendríticas foliculares, ¿sí? Las células dendríticas que van a ser las clásicas son las que van a derivar o van a encontrarse, su maduración se va a encontrar en la médula ósea, ¿no? Y principalmente van a actuar con los linfocitos T, a diferencia de las células dendríticas foliculares, en las que van a tener origen mesenquimatoso y van a actuar con los linfocitos B. Ya, eso también es importante que lo sepan, es una diferenciación importante. Las células dendríticas clásicas se convierten en células presentadoras de antígeno maduras y gracias al péptido que van a tener en su superficie se van a unir con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Y gracias a ello, al formar este complejo, es que van a poder producir, ¿no? Citoquinas y van a tener la función de finalmente actuar como macrófagos, ¿no? Mientras que las células dendríticas foliculares, les decía, ¿no? Ya saben las diferencias con las anteriores, van a interactuar con los linfocitos B, van a estar ampliamente relacionadas con los linfocitos B y se van a unir a inmunocomplejos pequeños, ¿no? El antígeno contenido dentro del complejo se presenta a linfocitos B en los folículos linfáticos. Y acá tenemos un gráfico de lo que es la diferenciación de estos linfocitos, ¿no? Tenemos los linfocitos T finalmente, pero con la participación de células dendríticas inmaduras. Y tenemos el linfocito B, que va a tener una relación con la célula dendrítica folicular y con ello van a formar los inmunocomplejos. Los macrófagos, que son otro tipo de células presentadoras de antígeno, van a activar sus funciones al reconocer diversas moléculas microbicidas, ¿no? O diversas moléculas antibacterianas. Estas o estos macrófagos van a producir o van a participar frente a algunos procesos infecciosos, ¿no? Tenemos dos tipos de macrófagos, pueden ser los macrófagos 1 y los macrófagos de tipo 2. Los macrófagos tipo 1, ambos van a responder a citoquinas, ¿no? Pero en el caso de los macrófagos tipo 1, responden a citoquinas que van a ser segregadas por los linfocitos T colaboradores 1. Estos linfocitos T colaboradores 1, al actuar con los macrófagos, van a producir que se eliminen los microbios, llamándosele a este proceso como una vía de activación clásica. Mientras que los macrófagos tipo 2 responden a citoquinas, pero estas lo que van a hacer es, van a reparar a nivel tisular, ¿no? Como el caso de los vasos sanguíneos, van a ocasionar fibrosis, y a esta otra vía, que va a ser la activada por los linfocitos colaboradores tipo 2, va a ser la vía de activación alternativa, ¿no? Eso también recuerden porque también puede ser pregunta. Esta diferenciación se debe a la capacidad de que cada uno de estos tiene y las funciones especiales que van a tener, ¿no? Dependiendo de ellos, que se van a dividir en los macrófagos, puede ser 1 y 2, y la activación que cada uno de ellos tiene, ¿no? Entonces, acá tenemos igual un ejemplo sencillo, el macrófago tipo 1, que tiene que ver con el linfocito colaborador tipo 1, vamos a tener diversas citoquinas que van a participar y finalmente su función va a ser la de ser antibacteriano, no va a tener una función viricida, ¿no? Va a actuar frente a los virus y va a tener supresión de tumores también o de células tumorales.
Mientras que el macrófago tipo 2 también tiene participación por medio de las citoquinas, pero va a tener la función principal, que es la de reparación de tejidos y generar angiogénesis, ¿no? A nivel de vasos. Muy bien, acá tenemos los mecanismos de células dependientes, perdón, de defensa dependientes de células T. Las que hemos hablado inicialmente eran las que no dependían de los linfocitos T. Ahora vamos a hablar netamente de todo el mecanismo, pero que depende de los linfocitos T. Y vamos a hablar un poco de los linfocitos T y los tipos de linfocitos que vamos a encontrar, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos cuando nosotros tenemos los linfocitos T es poder diferenciar. Estos linfocitos van a actuar también como células presentadoras de antígenos a nivel de su superficie, van a tener receptores que van a permitir que unidos a sus linfocitos finalmente se puedan dividir y tener funciones diferentes. Entre ellos tenemos los linfocitos T colaboradores 1 y los linfocitos T colaboradores 2. Y cada uno de ellos va a tener un mecanismo de acción diferente. Por ejemplo, los linfocitos T colaboradores 1, gracias a las interleuquina 2 y al interferón gamma, van a producir la inmunidad celular. Mientras que los linfocitos T colaboradores 2 van a tener relación o van a producir interleuquinas del tipo 4, 5 y 6 y finalmente van a repercutir en la inmunidad humoral. ¿Ya? Entonces acá hablamos de los linfocitos T colaboradores que van a estar o van a participar dentro de la célula efectora teniendo tres funciones principales, ¿no? Primero van a activar los linfocitos T y B, luego van a activar los macrófagos para que estos actúen eliminando al agente agresor y van a producir un proceso de inflamación, ¿no? Para poder localizar la infección. Esta es función de los linfocitos T colaboradores. Las características que estos van a tener, acá nosotros solamente vamos a mencionar a 3 tipos de linfocitos, pero en sí pueden ser más. Tenemos por ahí los linfocitos T17, ¿no? Colaboradores 17, pero estos, sobre todo el 1 y el 2, son los más importantes, ¿no? Les decía que los linfocitos T1 van a producir estas interleuquinas del interferón, van a regular o van a participar en la inmunidad celular y van a ser importantes porque van a estar o van a participar frente a la infección por algún tipo de microorganismo intracelular, ¿no? Tenemos por otro lado los linfocitos T colaboradores 2 que van a producir estas dos interleuquinas, van a regular o participar en la inmunidad humoral y van a ser útiles porque van a actuar frente a infecciones de crecimiento extracelular. Esa también es una característica importante. Entonces acá tenemos nuestros linfocitos T, ¿no? Tenemos los linfocitos T colaboradores, entre ellos tenemos los linfocitos CD4, que lo que van a hacer es reconocer los péptidos que se van a encontrar en la superficie de las células presentadoras, que podían ser en este caso los macrófagos, van a activarse y van a liberar una gran cantidad de linfoquinas, ¿no? Nosotros hablábamos de las citoquinas en general, que eran mediadores, pero cuando hablamos de los mediadores que van a ser producidos por los linfocitos, hablamos de linfoquinas, ¿no? Linfocinas, que estimulan la acción de otros linfocitos. En concreto, promueven la proliferación de los linfocitos, también participan con los linfocitos B, esos van a ser porque tenemos algunos colaboradores que van a ser necesarios para que los linfocitos B puedan activarse, ¿no? Y causan el aumento en inflamación, dado que una de sus funciones principales es justamente activar el proceso, la cascada de inflamación. Entonces, las células T colaboradoras van a cumplir 3, o finalmente, después de todo el trabajo que